Sale, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Alabe al Señor, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque nunca estamos solos, Señor. Gracias porque donde se invoca tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tanto y por todo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor. Que aunque en esta vida no tengamos riquezas, Señor, sabemos que allá en la gloria, Señor, tenemos nuestra mansión. Y que más allá del sol nos vamos a ver, Señor. Más allá del sol tenemos un hogar, un bello hogar, Señor, al cual yo quiero ir, al cual yo quiero estar, el cual no me quiero perder, Señor Dios mío. Ayúdanos, ayúdanos a ser fieles, Señor. Lo que aquí está se va a terminar, se va a destruir, nada va a quedar, Señor. Pero más allá del sol tenemos un hogar, un bello hogar, Señor, más allá del sol, Padre. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Alabado eres, bendito eres tú, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, por ese tesoro tan grande que has puesto en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Están gozosos? ¿Están contentos? Qué bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta vida que nos ha prestado, hermanos. Gracias a Dios porque aun cuanto ha sido de pruebas, de luchas,
ha sido de victorias también, mis hermanos. Y por eso estamos aquí, porque tan grande es el amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Mi máquina nunca le pasa nada, pero ahorita está media rara. ¿Sí? ¿En serio? Sí descansó. No se puede quejar. Gloria al Señor. Alábele que Él vive. Ahí está. Y de verdad, no se ve bien, pero todo está bajo control. Todo está bajo control. Ahí está. Vamos a estar platicando y viendo un tema que vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras allí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, Lucas 22. Lucas 22, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero un pasaje que siempre debemos de tener presente. Lo que pasó en aquel tiempo, lo que pasó a Pedro en aquel tiempo. Lo que pasó a Pedro en aquel tiempo, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos pasa cada ratito. Todo el día nos pasa. A cada instante de nuestra vida nos pasa. Amén. Lucas 22, 31. Bien, cuando ya lo tenga, póngase de pie. Y vamos a leerlo. Alternado. Yo voy a leer el 31 y el que sigue y nos unimos en el 34. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y que una vez puesto convivas a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Padre, Señor, ayúdanos a no negarte, como le pasó al apóstol Pedro, Señor, porque somos susceptibles de caer en los mismos errores, quizá no en la misma forma, Señor, pero en diferentes maneras que estamos negando, Señor, en diferentes maneras, Padre, cuando no somos lo diligentes, lo agradecidos contigo, Señor, que debemos ser, cuando no somos obedientes, cuando no hacemos lo que tú nos mandas,
Señor, cuando son las cosas humanas las que nos hacen, Señor, Dios mío, fallarte a ti, cuando tú nunca nos has fallado a nosotros, Señor. Nosotros, tus hijos, tenemos que florecer donde quiera que estemos, Señor Dios mío, porque tú estás en todo lugar, en todas partes donde se que, Señor, la sana doctrina, Señor mío, y que podamos, Señor, cada día conscientes de nuestros errores que tenemos para contigo, Señor, que podamos, Padre, enmendarlos, Señor, ser cada día más, Señor, y ser mejores hijos cada día más. Y esperar tu venida, Señor, diligentemente, trabajando, predicando, haciendo lo tuyo, Señor Dios mío. Tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Tenemos un asunto hoy. Es una negación. Y es algo muy común en nosotros. Nosotros nos negamos siempre a muchas cosas. A muchas cosas. Es algo muy común. Y tenemos que cuando la soberbia se sienta en el trono de un corazón, hay exceso de confianza en sí mismo, en mí misma, en ti mismo. ¿Sí? Cuando la soberbia se sienta, ¿pero cuál? ¿Cuál soberbia? Si en mí no hay soberbia. Pues precisamente cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando queremos hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor, sin tomar en cuenta a Dios, estamos siendo soberbios. Nos estamos confiando y podemos resbalar. Por ahí decía el salmista que por poquito y me resbalo, decía. Usaba otra palabra que no me acuerdo cuál es. Por poco y me deslizo. ¿Qué quiere decir eso? Que es sutil. Ajá. Es sutil que cuando nos damos cuenta, ya nos resbalamos. Ya nos, ¿qué dijimos? Deslizamos. Sayar. No todos quizá conozcan la palabra, pero sí es un sinónimo. Entonces, vemos una frase, una palabra de amor de Cristo hacia Pedro en lo que hemos leído. ¿Y cuál es, mis hermanos, entre los 4 versículos que leímos? Pero yo he rogado por ti, Pedro. En otra dice al Padre, ¿verdad? Que tu fe no te falte. Juan, Tomás, Antonio, que tu fe no te falte. Pero le dice a Pedro, ¿y tú? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se da usted cuenta hasta dónde estaba viendo el Señor Jesús? ¿Se da usted cuenta que hasta dónde estaba viendo el Señor Jesús cuando le dice, pero tú, una vez vuelto, ¿qué estaba viendo el Señor Jesús? Que Pedro no se iba a quedar en su pecado y que iba a volver a su vida de servicio, ¿verdad? Dice, confirma a tus hermanos. Trabájale.
Yo te voy a perdonar porque tú te vas a arrepentir. Pero trabájale, ¿sí? No es decir, ay, ya pedí perdón y ya me quedo así como estoy. Por algo el Señor me tiene así. Porque a veces por comodidad decimos, bueno, si el Señor me tiene así, me permitió esto, bueno, pues ahí me quedo, no hago nada ya. Entonces, Cristo queda siempre rechazado cuando la soberbia se sienta en el trono de nuestro corazón. Por eso Santiago dice en el 4, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, dice, y toda jactancia semejante es mala. Es mala. Entonces, si nos situamos horas antes en el relato de Mateo 26, nos vamos a Mateo 26, en que Jesús anuncia también la negación de Pedro, vemos que desde el 31 le dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas por todos lados, ¿verdad? Pero después que haya resucitado, les dice, iré delante de vosotros a Galilea. Se está adelantando, les está diciendo que iba a resucitar nuevamente, les está confirmando lo que ya les había dicho. Y si a alguien le quedaba duda, caramba, pues en este momento lo confirman. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, ¿aunque qué? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esas promesas que hacemos así, llega un momento en que no las cumplimos. Promesas al viento. Aunque Jesús le dijo, casi me imagino al Señor Jesús viendo todo lo que venía. De cierto te digo, Pedrito, escúchame bien, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todavía Pedro, Juan Camaney, que se sentía, ¿verdad? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y cuántos realmente acompañaron al Señor Jesús en esos momentos? ¿Quién? Así es. Entonces no fue Pedrito el único que se coló por ahí, ¿verdad? Había un discípulo fiel. Había un de los 12. Había un discípulo fiel. ¿Se da usted cuenta de qué tamaño es la fidelidad del ser humano que se cree que todo lo puede? Hay una frase popular que dice, hombre prevenido vale por 2. Y Cristo le estaba previniendo de lo que venía. Pero a Pedro parece ser que no le sirvió de nada, ¿sí? Satanás había solicitado poder para zarandearlo como a trigo. Cheque, Satanás pide permiso, así como cuando con Job.
Satanás pide permiso, si no, no lo puede tocar. El Señor Jesucristo emplea un aventador para aventar la paja y limpiar el trigo. ¿Qué es un aventador? ¿Qué hacen los agricultores para limpiar el trigo? Es como un tenedor, es como un rastrillo, es como, para hacerle así y aventarlo. Y lo hacen a la hora, en la tardecita, cuando el aire empieza a correr. ¿Por qué? Porque ese ollejito que tiene el trigo vuela. Y es la forma mejor, menos voluminosa o qué sé yo, molesta, de estar limpiando cada grano, ¿sí? Entonces, ese es el aventador. Y dice que el Señor Jesucristo emplea un aventador para aventar la paja y limpiar el trigo. Y en este tiempo, Dios está limpiando el grano bueno. El grano, Dios te está poniendo el aventador precisamente para que lo que no sirve, vuele. ¿A dónde allende las fronteras, verdad? A donde el viento lo lleve. Mateo 3 es la que nos habla de esto. Porque Él viene ya y viene pronto a recoger su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Recuerdan que hablábamos de la paja la semana pasada? Que es uno de los elementos que no son eternos, que son temporales, que se van a quemar, que no van a perdurar, que son las malas obras que hagamos o las obras simplemente que no tienen valor cuando el Señor nos dé los premios a sus hijos. Entonces, el diablo emplea, fíjese, al contrario, el diablo emplea una criba para guardar la paja y echar fuera el trigo. ¿Sí me entiende? ¿La criba cuál es? La criba es ese cernidor que me decían. En agricultura así le llaman. Y es como un cernidor, un colador redondo, ¿verdad? Y tiene una malla de metal o de qué sé yo. Y entonces lo que hacen es también lo mecen y va dejando pasar el grano bueno. Pero aquí el diablo hace al revés. Bueno, es lo que el diablo quiere hacer para nosotros. Él quiere guardar la paja y echar fuera el trigo. Entonces, pues mientras nos conservemos al amparo de la roca, como dice el Salmo, donde estamos a salvo, el Señor no va a permitir eso. Pero no se descuide, hermano. No nos descuidemos. Porque sabe que las situaciones que alteran nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, nuestra vida, qué sé yo, en la vida, son circunstancias que el enemigo muchas veces permite. ¿Para qué? Para apartarnos, hermanos. Para apartarnos. No vi la hora que comencé. Para apartarnos de Dios. Y nosotros tendremos que florecer donde estemos. Porque las circunstancias de la vida, ya sea porque Satanás las propicia, porque Dios las permite, por lo que haya sido, Dios no nos ha fallado nunca. Nos falla el hombre. Fallamos los humanos. ¿Sí? Pero Dios no. Entonces, ¿cómo debe ser mi servicio a Dios siempre? Fiel, obediente, agradecido.
sin dejar de trabajar, sin dejar de agradecer. ¿Por qué? Porque si yo me descuido, podría yo estar siendo hallado falto cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, tenemos que le dice, mientras a renglón seguido del poder de Cristo muriendo por nosotros, está el poder por el que Él ora por nosotros. Y a Pedro le dice, yo he rogado por ti. Y me imagino a un padre que le dice a su hijo, yo estoy orando por ti. Y aunque no se lo diga, un padre que está orando por ti. Y dice que no te falte tu fe. Y tenemos otra oración en Juan 17:15, donde el Señor Jesús dice, no ruego que los quites. ¿De dónde? Del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la oración del Señor Jesús por ti y por mí. Agradecida estoy por esa oración del Señor Jesús para con nosotros. Y agradecidos estamos cuando sabemos que los hermanos están orando por nosotros, que los demás oran por nosotros. Con más razón esa oración de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a observar los pasos en la caída de Pedro. ¿A qué horas comencé? ¿Ya tan rápido? Quiero saber a qué horas comencé. Como a las 12, como 12:05. Ok, gracias. Entonces tenemos, ¿cuáles son los pasos de la caída de Pedro? La autoconfianza. La autoconfianza. Eso es lo que a Pedro se lo llevó en ese momento. Una autoconfianza que se vuelve jactancia, que se vuelve soberbia, ¿sí? Y aunque él había dicho, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, échele. Pedro creía que estaba dispuesto en ese momento y se sintió, pero le digo que Juan Camaney. Pero todavía no había llegado el momento de la prueba. Y la pregunta es, ¿cuándo es el momento de la prueba para el cristiano? ¿Se lo ha preguntado? Se dice mucho, ay hermano, es que he tenido muchas pruebas. Y hermano, ¿por qué no ha venido? Es que he tenido muchas pruebas. Y hermano, ¿cómo le ha ido? Con muchas pruebas. ¿Y cuándo se considera que es una prueba para el cristiano? La pregunta es para usted, hermano. Reafirmo con esta otra pregunta. ¿Será que son las mismas pruebas de alguien que no conoce a Dios con alguien que sí conoce a Dios, que es cristiano? ¿Serán el mismo tipo de pruebas que Dios permite? Si lo analizamos, no, ¿verdad? No puede ser, ¿sí? ¿Y qué dice Santiago 4:17? A ver, díganmelo. ¿Qué dice Santiago 4:17? Los quiero ir a todos. A ver, el que sabe hacer. Como que cuesta trabajo salir, ¿verdad? A ver, nuevamente.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aproveche su voz, hermano, porque a mí se me acaba la voz. Quisiera tener el chorro de voz de antes. Santiago 4:17. Tenga lista su Biblia y no se me duerma. Y ponga atención, pero sabe que Pedro no entendió por qué el Señor Jesús le dijo que su oración por él era muy necesaria. Pedrito, he rogado por ti. Porque sin esa oración del Señor, Pedro no hubiera salido adelante en esa prueba. ¿Sí? Nada más por eso. Entonces, la contestación de la pregunta que dijimos, ya lo dijimos que no. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la prueba del cristiano es precisamente, es cuando sabiendo hacer lo bueno y tenemos una situación para reaccionar como cristianos, no reaccionamos como cristianos. Reaccionamos como desconocedores de la palabra. ¿Sí? Y se nos olvida el cristianismo y se nos olvida que Dios se supone que ha hecho cambios en nuestra vida. Y entonces actuamos como cualquier hijo de vecina que no es hijo de Dios. Entonces, esas son las pruebas del cristiano. Y chéquele bien y conózcalas para que clame a Dios, ¿sí? Pedro le dijo al Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y Pablo les exhorta precisamente a esto, a no gloriarnos del día de mañana. O sea, no te confíes mañana. Hoy, mañana, pasado y los días que Dios nos preste, tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiendo perdón a Dios, tenemos que estarle rogando que su fe no nos falte. Porque no sabemos qué nos depara el día de mañana. Y además, lo que sí sabemos es que pronto, cuando no, pero pronto, el Señor va a venir por su iglesia. La situación que usted ve en el mundo, la guerra que ahorita ya está en Israel, con todo el Medio Oriente, es nada para lo que se va a venir. ¿Sí? Y la verdad, no sé a quién le gustaría quedarse a todo eso. No sé a quién le gustaría quedarse. ¿Hay alguien que quiera quedarse a ver qué va a pasar? Yo veo ahorita las noticias, pero me quiero ir con el Señor y ya después ya Dios dirá. ¿Sí? Pero mis hermanos, entonces no debemos gloriarnos del día de mañana. Siempre tenemos que decir, si Dios quiere, si Dios me permite. Entonces, Santiago 4:16, por eso dice lo que dijimos hace rato. No te jactes en tu soberbia. Toda jactancia es mala. Es mala, hermanos. Y Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Síguele, Miriam. Entonces, ¿qué es nuestra vida, hermanos? Si al ratito se puede desvanecer, si al ratito ya no la tenemos, y si tuviéramos tiempo de pensar, diríamos, ¿por qué fui tan ingrata? ¿Por qué fui tan ingrato? ¿Por qué si el diablo me puso por acá este obstáculo, yo estaba tan bien?
Las cosas en la vida cambian de la noche a la mañana, hermano. Por el amor de Dios, esté consciente que nada es eterno más que lo que Dios nos ofrece. En este mundo nada es eterno. Si el Señor quiere, viviremos. Entonces, no seamos necios. Aceptemos que necesitamos vivir bajo el control de Dios en nuestra vida. Pedro todavía no había aprendido que sin él nada podía hacer. Pedro estaba muy seguro de su valentía, de su arrojo. Pues ese carácter de Pedro, ¿verdad? Tan resolvedor de las cosas. Y explosivo, ¿verdad? Y a veces así somos nosotros. Que no, vamos a ver de dónde salen más correas y salimos. ¿A poco no? Nos pasa a todos, hermanos. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender que primero, Señor, en tus manos. Y ayúdame a dar pasos de obediencia. Ayúdame, dime cómo, Señor, dame sabiduría. Porque a veces Dios habla por nosotros, por lo regular, hermanos. Y aunque parezca que algo está siendo injusto, Dios lo va a sacar a la luz. No se indigne. Dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Pero, ¿por qué viene el temor en el ser humano? Vemos un Pedro que seguía de lejos a Jesús, ¿sí? Ahora, en este momento, era la ocasión para que Pedro cumpliera eso que le dijo, que iría con él hasta la cárcel y hasta la muerte, si era necesario. Entonces, a la hora de la hora y a la hora de los cocotazos, como luego dicen, le entró miedo a Pedro. Le entró miedo a Pedro. Y Pedro se metió, pues ni siquiera se metió. Hubo alguien que lo ayudó a meterse donde estaba el Señor Jesús. Al Señor Jesús lo llevaron al patio de, ¿cómo se llama? No, todavía no iban al Sanedrín. Sí, era del sumo sacerdote, pero no era Caifás, era el otro. Anán, no, se me fue el nombre. En vez de Caifás, antes de Caifás. Entonces, a ese patio, porque era el sumo sacerdote. ¿Y quién cree que ayudó a Pedro a entrar allí? ¿Quién creen? El único discípulo que lo siguió, Juan, porque Juan ya estaba dentro, porque Juan se fue a la par del Señor Jesús. Juan no se escondió. Y Juan era conocido por todos los que estaban allí, por todas esas autoridades. Juan era conocido y respetado. Entonces Juan lo vio y Juan pidió que le abrieran. Entonces así entró Pedro, ¿sí? Pero Pedro iba de incógnito. Pedro no quería ni que supieran que él era uno de sus discípulos. ¿Se da usted cuenta? Pedro se sobrevaloró. Pedro pensó que él nunca se iba a equivocar, que él siempre le iba a cumplir al maestro. Entonces, los hechos hablan más que las palabras, y cuidémonos de imitar o de caer en este pecado de Pedro, porque pues fue prácticamente una traición. Pero una traición de la cual Pedro se arrepintió, ¿sí? Entonces,
Debemos presentar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre, sin mochar orejas, como lo hizo Pedro. Esto se llama apologética, hermanos, ¿sí? Y es algo que es para defender precisamente nuestra fe, la apologética. Tenemos que ser sabios y tenemos que ser pacientes, ¿sí? El tratar de seguir de lejos y que no nos vean y que no sepan quién soy y que no sepan que soy cristiano y que es como seguir al Señor de lejos, ¿sí? Es como seguir al Señor de lejos. Es una negación en silencio. Estamos negando al Señor en silencio, como si le pusiéramos una sordina ahí a nuestra vida. ¿Saben qué es una sordina? ¿A qué le ponen una sordina? Eso baja la intensidad de la música. A los aparatos, sí, algún aparato de música, pues de música sé yo. Y qué triste, hermanos, que habiendo sido heraldos, ¿qué creen? Salgamos reprobados, ¿verdad? Como el pastor que nos quiere reprobar con el examen. No es cierto, no nos quiere reprobar. Porque muchos cristianos adoptan esta actitud. Me enojo. No me hablaron, me enojo. No me dijeron, me enojo. Estoy sentida con los hermanos. Estoy sentida con los pastores. Pues ahora no voy a ayudar en nada. Ni las manos meto. Allá, que se hagan bolas como puedan. ¿Sí? Y entramos en un estado de capricho, en un estado de enojo, en un estado de flojera, en un estado de rebeldía, que ay, Señor, ni te atravieses, ¿sí? Porque a veces los cristianos creen que mantenerse al margen, eso es lo mejor. Y Dios que me la pague, a ver qué me va a apuntar Dios de mi trabajo. Que me apunte que no me metí con nadie, que no hice nada. Eso que me apunte, quién sabe si no lo haga bueno, ¿verdad? Pero cuando no queremos compromisos con Dios, Dios no va a querer compromisos tampoco con nosotros. Y qué pena porque estamos necesitando nosotros de Él todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ponte a cuentas con el Señor. ¿Sí? Quizás a lo mejor tú dirías, es que mi vida no da testimonio y por eso yo no me quiero meter más allá para que no digan. Pero es necesario que te acerques y que trates de servir, y que trates de oír, y que trates de integrarte, porque así tú vas a crecer, así tu vida va a mejorar, así tú vas a crecer con el Señor, porque te recuerdo que Dios no es el problema, ¿sí? Entonces vemos el tercer punto. Pedro estuvo en compañía de los escarnecedores de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se sentó entre ellos. Pedrito se metió a la boca del lobo, porque él creyó que no lo iban a reconocer. ¿Y cuántas veces creemos que no nos van a reconocer, hermanos? Y andamos por otra ciudad, ¿verdad? Y pues nos olvidamos por un momento que somos cristianos, ¿verdad? Pero en otra ciudad también nos encontramos al vecino o al hermano. A mí me da gusto que cuando pasó Jorgito, pues por la casa, pues nos vio como a las 11:30, ¿verdad? Nos vio a uno en un escritorio y a la otra en otro escritorio. Y ya nos habló. Hermanos, ya los vi, que están estudiando los dos. Teníamos la ventana abierta. Entonces, pues como teníamos la ventana abierta, pues todo se veía, ¿verdad? Porque es un ventanote grande
Entonces, pues qué bueno que nos vean haciendo lo del Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos encuentre haciendo lo de Él, ¿sí? Porque por medio de la influencia de Juan, decíamos, Pedro se coló. Y bueno, pero ¿qué creen? Que ya una vez que le abrieron, le dijo, la primera que le dijo fue la que servía allí, le dijo, yo te conozco. ¿Y qué le dijo Pedro? No, para nada, ¿verdad? No nos conocemos. No tengo el gusto, ¿verdad? Y así Pedro se calentó en el fuego con todos los enemigos del Señor. Y Pedro calladito viendo, creyendo que él estaba al pendiente de lo que estaba pasando con el Señor. Pero Pedro, vemos a Pedro en el patio de Anás, es el nombre que se me olvidó. Juan 18 dice lo de Juan, para que lo tengan. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Así dice. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Indudablemente, hermanos, Juan siguió a Cristo hasta la estancia del juicio. Pero Pedro lo siguió de lejos. Pedro lo siguió de lejos. Y esto le pasó a Pedro. Pedro le negó tal como el Señor Jesús le profetizó horas antes. Dice que hubo 2 más que le conocieron y le dijeron, ¿tú eres de ellos? No, les decía, ¿cómo crees? Y no tardando vino otro y le dijo, sí, tú eres de ellos porque te pareces. Los discípulos del Señor, como los cristianos, hermanos, había algo que los distinguía. Y a nosotros debe haber algo que nos distinga. En la calle, en donde quiera que estemos. Y la gente nos dice, es que te veo algo raro. Tienes algo raro. No eres igual que todos. ¿Sí? Y es esa parte del Señor que tenemos en nosotros. Es esa gracia del Señor que lo sienten, pero no se explican ellos qué cosa están sintiendo. Y es que llevamos a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, fíjese, el fruto de la autoconfianza es lo que llevó a Pedro a negarlo. Y bueno, pues aquí cayó igual, más pronto un hablador que un cojo, ¿verdad? También Pedro tuvo miedo y llegó la decadencia espiritual a Pedro. Y se vio Pedro acorralado por los enemigos cuando se sintió descubierto precisamente. Tenga cuidado cuando usted diga o alguien le diga, vamos a predicar ahí a cual centro nocturno o al antro. Ahí, cerquita. Tenga cuidado, porque puede terminar quedándose ahí. Aparte, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades. ¿Y dónde están? ¿Dónde las tenemos? ¿Se notan? ¿Se ven? ¿Las tenemos debajo de la cama? Sáquelas de ahí y póngalas en práctica. Pero cheque bien, porque
Precisamente Pedro, ahí estando en el patio de Anás, porque lo llevaron primero con el sumo sacerdote, para luego llevarlo con Pilato a la Torre de Antonio. Torre de Antonio, o otra palabra que es de Antonia. Puede ser los dos nombres, o es uno o es otro. Pero aunque unos dicen que no estaba el pretorio ahí, que estaba aparte, bueno, eso ya es cosa de estudiarlo más y ver quién tiene razón. Pero lo llevaron ante Pilato, y Pilato fue el que dijo: pues yo no le encuentro nada a este hombre, ¿verdad? Júzguenlo ustedes. ¿Y qué le dijeron? Nosotros no podemos darle muerte. ¿Cuánta era la maldad, hermanos? ¿Cuánto era el odio por el Hijo de Dios? De verdad que esto no es solo para predicarse en Semana Santa, sino en todo el tiempo, porque tenemos que ser presente, tener presente que a veces le estamos negando, hermanos, de pensamiento, de hecho o de palabra, sí. Y esto no habla solamente de eso, sino más de hechos. Y eres tú el único que se tiene que analizar, tú, y reconocer que no estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado. No estamos siendo buenos administradores, no estamos siendo buenos mayordomos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a administrar todo lo que ha puesto en nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Porque precisamente a través del curso de mayordomía que aquí se ha dado, aprendemos que no solamente tenemos responsabilidades, también tenemos privilegios. Pero a nosotros los seres humanos nos gustan más los privilegios. Y las responsabilidades, por lo regular, tratamos de evadirlas. Entonces, si sabemos que aún haciendo lo que debemos, ¿qué somos? Siervos inútiles, mis hermanos. Entonces, tenemos que poner a trabajar esas habilidades, esos dones, esos ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Donde estés, tienes que trabajar, tienes que florecer. Tienes que florecer donde estés. Así sea en el desierto, como el pueblo de Israel. ¿No han hecho florecer el desierto? De una manera que barbaridad. Pero esta es una parte muy triste, porque cuando dice que Pedro se arrepintió, ya no aguantó más. Y Pedro se arrepintió, pues bueno, triste, pero a la vez no, porque se arrepintió, ¿verdad? Pero triste porque lloró amargamente. Y cuando se llora amargamente porque nos duele haber faltado a Dios, es cuando Dios nos perdona, hermanos. Es cuando Dios ve el corazón contrito y humillado y nos oye y se compadece de nosotros, hermanos. Dice que vuelto el Señor, miró a Pedro. Y usted sabe esa mirada, que estoy segura que era de amor. Pues no sé, te lo dije, Pedrito, pero échale ganas, como diciendo, ¿verdad? También, échale ganas. Y dice, pero ver que alguien que has traicionado y que se vuelve a ti con una mirada de amor y de perdón, hermano, es desarmarte completamente.
Y el Señor así nos está viendo cada vez y cada día. Entonces, vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Antes que el gallo cante, Pedrito, me vas a negar. Y esa vez cantó el gallo. Ya le había negado Pedro 3 veces. La vigilia de los judíos se dividía en 4 vigilias. Esa era la tercera vigilia, el cambio de guardia. Se me fue el nombre, es en la fortaleza de Antonia. La torre Antonio o la fortaleza Antonia, ¿sí? La torre era Antonio, cualquiera de las dos es correcto. Entonces, a la hora esa, era cuando el gallo cantaba más fuerte, hermanos. El gallo cantaba también a la medianoche, que era la segunda vigilia, terminando casi la segunda vigilia. Un poquito antes de las 9, cantaba, pero no cantaba fuerte, casi nadie lo oía. Esta tercera hora de la vigilia le llamaban gallicantum en latín. Entonces era el segundo canto del gallo, pero en realidad era el canto más importante, porque todo el mundo lo oía y porque era cambio de guardia en esa fortaleza en Jerusalén que era de los romanos. Entonces, en ese momento, el gallo cantó. Como a esa hora, Pedro ya había negado al Señor Jesús 3 veces. Bastaron unas cuantas horas, hermanos, para que Pedro lo negara 3 veces. Y dice que Pedro lloró amargamente. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces dice que llenó sus ojos con las amargas lágrimas de tristeza y de arrepentimiento Pedro. Y una mirada de Cristo es suficiente para hacer que el profundo mar del pasado entregue a sus muertos, que el profundo mar de los pecados que se ha quedado allá sean perdonados por Cristo y se queden allá. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Sí, una memoria despertada será una bendición si tú te arrepientes. Tú que estás tras esa pantalla y que un día pasarás por ahí, si te arrepientes será una bendición o una maldición si te hundes más en tu pecado. Luego entonces, el enemigo dice al oído, ¿ya para qué lloras? ¿Y para qué te arrepientes? ¿Ya? ¿No tienes perdón? ¿Dios te ha desechado? No le creas. No es cierto. No le creas, porque es lo que nos dice cuando nos ve en esa situación. Pero no le creas, Dios te perdona. Dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Dios sí nos perdona cuando nos hemos arrepentido de corazón. Sí, el diablo nos quiere acobardar, pero no se lo permitas. Hijitos míos, dice Primera de Juan 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces, solamente que el pecado tiene que ser la excepción y no la regla.
Si ya se te ha llamado la atención, si ya se te ha dicho lo que debes y no debes hacer, si ya se te ha dicho cómo te tienes que comportar en la iglesia, en la calle, en la escuela, en tu casa, en donde quiera que estés, entonces tienes que entender, porque si no entiendes, nunca vas a mejorar. Si no te arrepientes, pues Dios no te va a perdonar. Ahora, chequen con sus hijos, 12 años en adelante, 11 años si me apura en este tiempo, el niño que ya sabe lo bueno y lo malo, ya necesita recibir a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque ya Dios le va a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer conciencia y que ellos entiendan. Cuando estábamos más chicos, yo creo que le tocó a la hermana Kame. Nosotros no nos dormíamos en la iglesia. No se preocupen cuando sus hijos se duermen, hermanos. Sabemos cómo está la situación hoy en día, ¿sí? No es por ustedes. Pero desde entonces recibíamos del Señor bendición. Nos íbamos al cuarto de oración cuando pasaban al altar a orar. Nos íbamos las niñas, los niños al cuarto de oración y Dios nos bendecía y nos bautizaba con su Espíritu Santo y recibíamos. Es por eso que hoy tenemos que retomar aquello. Es por eso que hoy, por el bien de nuestros hijos, seguir platicando con ellos, seguir hablando con ellos. Téngales paciencia, pero hábleles clarito. Porque Dios ya les va a pedir cuentas a ellos. Entonces tienen que estar conscientes que ya les van a pedir cuentas. Si Cristo viene, ellos van a tener que responder de sus pecados. Vamos a terminar. Vemos un Pedro que negó a Jesús. Pero a los 50 días, en el día de Pentecostés, se formaba la primera iglesia. Y vemos las primeras predicaciones de Pedro, ¿verdad? Un Pedro arrepentido, un Pedro perdonado y un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se quedó ahí tirado. Porque no se quedó, no dijo como Judas, pues ya la regué, ¿verdad? Y su conciencia estaba cauterizada. Ese Pedro se arrepintió y Dios lo perdonó. 3,000, 5,000. En sus primeras predicaciones, hermanos. Entonces es bello. Y esto sucede porque Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, hermanos. Vino a dar una segunda oportunidad a todo aquel que se arrepienta. Esta es tu oportunidad, ¿sí? De recibirle como tu Salvador y Señor si aún no le has recibido. O si tú sabes que no has sido fiel, de renovar tus votos con el Señor. Mientras tienes vida, tienes oportunidad. Pero recuerda, la vida no la tienes comprada. En unos cuantos segundos podemos no estar aquí. Si nos cae una bomba de esas de Israel, no creo que llegue, hermano, pero imagínese cómo viven ellos. Cómo viven ellos. En cualquier momento, hasta los búnkers ya penetran los misiles que están hechos precisamente contra búnkers. Antibúnkers, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sabemos, solo Dios sabe. A veces vives agobiado, quizás. A veces vives agobiado por las deudas, por el trabajo, por la familia, en pleitos, en vicios. Tu familia, a lo mejor no te sientes ni comprendido, ¿sí?
A lo mejor el estado en que te encuentras, al igual que la samaritana, es de pecado. Ojo. Y hay que arreglar las cosas. ¿Cuánto antes? Porque la vida no la tenemos comprada. Hay que arreglar las cosas cuanto antes, mis hermanos. Juan 4, 17, 18 nos habla de la samaritana precisamente. Jesús recibe al pecador, aunque te llames cristiano. Porque hay quienes se llaman cristianos y todavía están batallando. Pero por ellos estamos orando, mis hermanos. Y de veras, yo les sigo pidiendo su apoyo en oración, porque estamos orando por personas que están batallando con muchas cosas. Entonces, hoy es el tiempo de ser cristiano de verdad. Hoy es el tiempo que cuides tu salvación y que estés seguro de tu salvación. Porque por muy cristiano que hayas sido, si Cristo viene y te encuentra en pecado, no te vas a ir con Él. Entonces, enfrentemos todas las cosas con Cristo en nuestra vida. Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un versículo que a mí el Señor me dio después y pues me lo traje aquí. Y me acordaba yo que se lo había dicho a una iglesia y fue la iglesia de Sardis, a la que le dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Mi hermano amado, ¿cuáles son las otras cosas que están por morir? Esa es mi pregunta cuando leo este versículo. Y cada uno de nosotros debemos saber cuál es la que está por morir y no se ha resuelto. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Con este texto me quedo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos. No aproveches para platicar. Cierra tus ojos y ora. Y platica con el Señor y dile al Señor lo que tú tengas que decirle, solo a Él. Solo a Él. Y hoy pone en sus manos eso que no se ha podido resolver. Y eso que está por morir porque no se ha resuelto. Habla tú con el Señor. Tú eres el único indicado para decirle al Señor qué cosa hay todavía. Y no tenemos que descuidar nuestra vida cristiana nunca. Nunca. Y hay cosas que quizás se nos pasan, pero que nosotros debemos llevarle al Señor en oración y decirle, Señor, ayúdame. No he podido con esto. No ha quedado en mí, Señor. Pero yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar aquí. Yo me voy contigo, Señor.
Ayúdame, Padre. Resuelve esto. Trata con el corazón de quienes están involucrados en esto, Señor. Porque no es solamente con ser un buen cristiano, Señor, sino que es, Señor, vivir una vida de acuerdo a la que tú quieres que vivamos, Señor. Con virtudes y defectos, sí, pero en obediencia, Señor. Que cuando tú vengas me encuentres, Señor, como tú quieres encontrarme, como tú quieres que yo esté, Señor Dios mío. Y yo estoy consciente de esto y de esto, Señor. Pero solamente tú me puedes ayudar, Padre. Y yo estoy segura, mi hermano, que pronto, muy pronto, todo lo que estorba en este momento, en el nombre de Jesús, va a ser resuelto, va a ser hecho, va a ser conforme el corazón de Dios, no conforme el hombre quiere, sino conforme el corazón de Dios. Así es que en el nombre de Jesús, todo obstáculo, Señor, para vivir una vida como tú quieres, Señor, quítalo, Padre, en este momento, Señor. Oh, mi Dios, toca los corazones de tal manera, Señor, que se postren ante ti, Padre bendito, arrepentidos, Señor, y dispuestos a hacer lo que tú ordenas, Padre, porque eso, Señor, eso traerá a nuestra vida paz y solaz, esparcimiento, para esperar tu venida, Señor, y para irnos contigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse. Muy importante, amados hermanos, y muy necesaria esta palabra en nuestras vidas. Como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, necesitamos ir fortaleciendo cada día nuestra vida. Porque si descuidamos esta vida espiritual, nos puede pasar lo que le estaba pasando al joven Timoteo, al pastor más joven de la historia bíblica. Se estaba enfriando un poquito. Por eso Pablo fue necesario que le recordara: ocúpate en la lectura, no dejes de leer, y que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en amor, en conducta, con un buen testimonio. Gracias a Dios por la palabra que el Señor nos ha hecho llegar el día de hoy a través de su mensaje. Es palabra de Dios, bien asimilada, bien cimentada, nos ayudará a seguir adelante, firmes en el camino que Dios nos ha marcado, sin claudicar, sin retroceder, firmes en el camino que el Señor nos ha marcado. Gracias a Dios por su palabra. ¿Alguien que concluya aquí la transmisión, hermano Jorge, por favor? Y vamos a dar por concluida esta transmisión. Fue el mensaje dominical de la iglesia Árboles junto al río, que se ubica en la calle Naranjo número 500.